Buenos días, doctores. Buenos días, doctoras. Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Buenos días, doctores. Vamos a tratar sobre la endometriosis. La endometriosis es un cuadro bastante frecuente. Casi más o menos el 10% de toda la población presenta cuadros de endometriosis. Lo que vamos a ver el día de hoy, tenemos la definición, la prevalencia, la patogénesis, factores asociados, las características clínicas, los estadios, el diagnóstico diferencial, tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico, y complicaciones con la infertilidad crónico. En lo que se refiere a la endometriosis, tenemos la definición. Significa, pues, de que el endometrio, tanto la parte del estroma, se localiza fuera de la cavidad uterina. O sea, es una localización ectópica, fuera de la cavidad uterina normalmente. Los sitios son bastante diversos en los cuales podemos encontrar focos endometriósicos, que pueden ser intrapélvicos, pueden ser fuera de la cavidad pélvica, puede ser zonas completamente distantes a lo que uno pensamos. Como les decía, en la prevalencia, 10% de las mujeres sufren cuadros de endometriosis, de las cuales el 70% de las mujeres y adolescentes con dolor pélvico tienen algún cuadro de endometriosis, ya sea leve, moderado o severo. 10% de todas las pacientes en edad reproductiva, 40% de adolescentes con anormalidades del tracto genital. Ahí tenemos, por ejemplo, el himen imperforado, la enfermedad de Rokitansky-Kuster-Hauser, y está asociada la endometriosis a un evento de infertilidad. Si nosotros estudiamos a pacientes que vienen por infertilidad, casi la mitad de las pacientes están relacionados al cuadro de endometriosis. Como ustedes ven, es bastante frecuente asociado a la infertilidad. En la patogénesis de la endometriosis existen múltiples teorías. Una de las más aceptadas es la teoría de Sampson o menstruación retrógrada. Otra tenemos la metaplasia celómica, el epitelio celómico que se transforma en tejido endometriósico. Las células totipotenciales mutarían a convertirse en tejido endometriósico. Los remanentes mullerianos también están en esas teorías. Pero recuérdense que la teoría más aceptada, que más se adapta, es la teoría de Sampson o la menstruación retrógrada.
¿Ven en esta imagen? ¿Ah? El endometrio, en forma retrógrada, ¿ah? Sube a través de las trompas y se localiza, por ejemplo, en los órganos más cercanos, que es el ovario. La sangre cae al peritoneo, se puede localizar en los ligamentos uterosacros. También se puede localizar en el cuello uterino. Entonces, esta es la teoría de Samson, ¿no? En la cual hay un sangrado que sube a través de la trompa y coloniza los órganos pélvicos más cercanos. Hay teoría de la inducción. Factores bioquímicos no definidos inducen a las células peritoneales no diferenciadas a transformarse en tejido endometrial. Hay factores inmunológicos. Mujeres con endometriosis presentan cambios en la citoxicidad de los macrófagos peritoneales y de la actividad secretora. Hay una teoría genética, hay una predisposición familiar. Mamá, hermanas que tienen problemas de endometriosis, también uno de los familiares va a tener problemas de endometriosis. Acá, como ustedes ven, flujo retrógrado, viene el sangrado menstrual a través de la trompa, a nivel del ovario, a nivel del peritoneo, a nivel de los ligamentos. Una vez que están implantadas, las células asesinas, que son las que tienen que venir para destruir las células endometriales ectópicas, por algún factor, hacen que no funcione bien y se comienzan a formar los focos endometriósicos. Estas células, que son totipotenciales, comienzan a producir igualito que el endometrio. Cada vez que viene la regla, también crecen y producen sangrado, y así se va extendiendo, pues, los focos endometriósicos. ¿Cuál sería la vía de diseminación para la producción de la endometriosis? Existe la transtúbara, que es la que hemos estado viendo en Samson. También hay diseminación por vía linfática, a través de los vasos sanguíneos, la vascular hematógena. También se puede ver como vía de diseminación los trasplantes, o sea, cuando uno hace, por ejemplo, una episiotomía, una cesárea, igual que las células que van diseminándose, se pueden implantar, parecido a una neoplasia. Entonces, eso se explica, por ejemplo, en la cual puede una cesárea, en la cicatriz o en el trayecto de la incisión, se pueden observar focos endometriósicos. Anteriormente, por ejemplo, cuando hacíamos la cesárea, la incisión no clásica, pero anteriormente hacíamos una cesárea con una incisión vertical. A veces teníamos que, después de la operación, aparecían focos endometriósicos a nivel del ombligo. Entonces, se explica ese tipo de diseminación de las células endometriales. Cuando, por ejemplo, atendemos un parto vaginal, hacemos normalmente en las primerizas o en las segundigestas una episiotomía generalmente medio lateral derecha,
Y después de cierto tiempo, cuando vamos a examinar a la paciente, encontramos focos endometriósicos en el sitio de la implantación a nivel de la episiotomía. O cuando nosotros hacemos un examen, colocamos el espéculo a nivel del cuello uterino, digamos, lesiones de color morado, que también son focos endometriósicos, o en la vagina. Así también podemos tener focos endometriósicos a nivel del pulmón. La paciente a veces puede optar con un cuadro de hemoptisis. Sin pensar, tenemos esa hemoptisis es causada por focos endometriósicos que están localizados en el pulmón. O también tenemos cuadros de epístasis, que también ¿ah? por focos endometriósicos. La parte de la clínica es importantísima, como ustedes van a estar viendo. ¿Cuáles son los factores asociados? Como ustedes saben, el tejido endometrial tiene bastante relación con las hormonas y específicamente con los estrogénicos. La nuliparidad nos aumenta el riesgo de endometriosis. Los ciclos menstruales cortos, cada 26, 27 días, sangrado abundante, menstrual abundante. Eso hace que el tejido endometrial pueda pasar a través de las trompas, o sea, la transtubárica. La obstrucción del flujo de salida menstrual, generalmente, por ejemplo, en pacientes que tienen swimming imperforado. Eso también favorece o tiene mayor riesgo de la formación de la endometriosis. Y menor riesgo, la paridad. La multiparidad está relacionada con menor frecuencia de endometriosis. La menarquia tardía. Acuérdense que la menarquia comienza en sitios de zonas cálidas más precozmente y en sitios de zonas frías, generalmente 15, 16, 17 años. Entonces ahí ya va a haber una diferencia. Más frecuente endometriosis en zonas cálidas que en zonas frías. El empleo de los anticonceptivos orales también favorece a la no presentación o al menor riesgo de presencia de endometriosis. ¿Cuáles son las características clínicas que se presentan en una endometriosis? Importante, como explicaba, la localización. Puede ser, como les explicaba, intrapélvicas o extrapélvicas o localización a distancia. Y todo eso nos lleva a que las características clínicas de la endometriosis sean completamente diferentes en algunos pacientes. La gran mayoría de las lesiones se localizan en la pelvis, pero pueden ocurrir en sitios diferentes. Puede ser el intestino, el diafragma, la cavidad pleural, a nivel pulmonar. Y las lesiones que están dentro de la pelvis se pueden clasificar como peritoneales superficiales, pueden ser ováricas, pueden ser infiltrantes
Entonces ahí tenemos las lesiones, como ustedes pueden ver, a nivel de trompas, ováricas, infiltrantes profundas. Esta es la alta frecuencia de internet. Entonces, la localización, tenemos la frecuencia, la ovárica, y entre los dos ovarios, generalmente la más frecuente, la localización en el ovario izquierdo. Posterior, el fondo de saco anterior, el ovario derecho, ligamento ancho izquierdo, ligamento ancho del ligamento uterosacro izquierdo y ligamento uterosacro derecho. Y aparte, como les explicaba, las extrapélvicas. Pero más o menos esta es la frecuencia que encontramos cuando hacemos una laparoscopía. Otros sitios menos comúnmente involucrados cuando hacemos el examen clínico, como les explicaba en la vagina, ustedes van a ver al colocar el espéculo lesiones de color morado a nivel de vagina o a nivel intestino. También tenemos el tabique recto vaginal, a nivel intestinal, el ciego, el ilio, los canales inguinales, las cicatrices perineales, como les explicaba, ¿no? En una paciente que ha sido cesariada, cicatrices peritoneales, la vejiga urinaria, los uréteres y el ombligo. O sea, por continuidad, nosotros sabemos de que por delante del útero tenemos la vejiga, que puede ser colonizada, y por la parte posterior tenemos el recto, que también puede ser colonizada por tejido endometriósico. En raras ocasiones se ha informado endometriosis a nivel de mama, páncreas, hígado, riñones, uretra, extremidades, vértebras, sistema nervioso central. Entonces, eso se explica por la diseminación que puede ser hematógena o también a nivel linfática. Por eso también tenemos la colonización del endometrio, del tejido endometrial o células endometriales a distancia. La lesión ovárica es vamos a ver, por ejemplo, la formación de quistes, que son los famosos endometriomas. Tejido endometrial ectópico llega al ovario, sangra, se produce un hematoma rodeado del parénquima ovárico. Hay quistes fisiológicos o hemorrágicos. El endometrioma tiene ciertas características especiales. Suele tener paredes fibróticas gruesas y adherencias superficiales. Llama la atención o la característica que estos quistes son de un color achocolatado. Generalmente, un tercio de los casos pueden estar los dos ovarios. Como ven en esta foto,
Estas son las características del endometrioma. Los famosos quistes de chocolate que ecográficamente lo vemos como un tejido denso que denominan como vidrio esmerilado. Esto es patognomónico de los endometriomas. Generalmente los quistes ováricos ustedes van a ver de un color negro, negro completamente. En este caso no lo ven como vidrio esmerilado. Estas son las características del endometrioma. Las características clínicas tenemos una paciente que tiene dolor pélvico crónico, paciente que tiene cuadros de dismenorrea, pacientes que presentan dolor intermenstrual, pacientes que tienen dolor a las relaciones sexuales, la dispareunia, pacientes que nos acuden al consultorio por cuadro de infertilidad y pacientes, por ejemplo, que tienen dolor, que son la disquexia, o también presentan sangrado rectal, hematoquesia, pacientes que cuando hay colonización de la vejiga presentan cuadros de disuria o cuadros de hematuria, pueden tener dolores a nivel ciático, como les explicaba a veces a paciente que viene con un cuadro de hemoptisis o dolor torácico, que ya son pues los endometriosis extrapélvica. Esas más o menos son las características que se presentan. Entonces, ¿por qué explicamos el dolor? Cuando la sangre o el endometrio cae a la cavidad peritoneal, tenemos las citoquinas inflamatorias. El efecto directo e indirecto de la hemorragia en la cavidad peritoneal hace de que haya un cuadro inflamatorio o una reacción peritoneal. Esa irritación e infiltración de nervios también en el suelo pélvico, todo eso produce pues un cuadro inflamatorio, un cuadro doloroso. La dismenorrea, ¿cómo es la dismenorrea? De reciente aparición, progresiva y cada vez más intensa. Comienza antes del flujo menstrual. Suele persistir a lo largo del e incluso después que haya finalizado. Puede haber un dolor difuso localizado profundamente en pelvis. Un dolor es sordo, no es como el cólico normal. Y este dolor se puede irradiar tanto a la espalda, a los muslos. O puede acompañarse también de presión rectal, puede haber náuseas, puede haber diarrea. ¿Y qué tenemos cuando nosotros hacemos el examen clínico? Tenemos una hipersensibilidad en el fondo de saco de Douglas o los ligamentos uterosacros. Si nosotros hacemos el examen, por ejemplo, tocamos el fondo de saco posterior, tratamos de mover el útero y la paciente se va a quejar de mucho dolor, porque justamente, como les explicaba, el endometrio se implanta a nivel de los ligamentos. Y eso cuando se movilizan produce mucho dolor. También los nódulos dolorosos en el fondo de saco, en el tabique recto vaginal. Entonces, cada vez que nosotros examinamos a una paciente y movilizamos el útero, tenemos que sospechar la presencia pues, de endometriosis. O si encontramos masas pélvicas o anexiales dolorosas, estamos pensando de que de repente tenemos un famoso quiste de chocolate. Como les decía, el examen físico es variable y depende de la localización de la endometriosis.
explicaba que hay hipersensibilidad en el fondo de saco o los ligamentos uterosacros. Nódulos dolorosos en el fondo de saco, ligamentos o trayecto recto vaginal, dolor a la movilización uterina, encontramos masas dolorosas. A veces encontramos un útero que está completamente fijo, que no se puede movilizar. Y si lo tratamos de movilizar, hay bastante dolor. O sea, el útero está generalmente en retroversión porque está fijo a la parte posterior y produce mucho dolor al examen. Los estadios, tenemos estadios que son mínimo, 1, estadio 2 que es leve, estadio 3 que es moderada y estadio 4 que son graves. El implantes, el estadio único mínima, implantes aislados y hay adherencias laxas, no muy significativas. El estadio 2, tenemos implantes superficiales que tienen un agregado menores de 5 centímetros. Se encuentran dispersos en el peritoneo de los ovarios. Tampoco hay adherencias significativas. Ya cuando tenemos un estadio 3, hay múltiples implantes, tanto superficiales como profundas. Hay adherencias peritoneales y periováricas, y ya observamos con bastante evidencia. Y el estadio 4, en la cual hay múltiples implantes superficiales y profundos. Incluyen endometriomas ováricos grandes, adherencias densas, suelen estar presentes tanto a la cara anterior, a la cara posterior y a nivel de la pelvis. Inclusive a veces dan cuadros en los cuales se llama pelvis congelada. Hay múltiples adherentes gruesas y para tratar, cuando entramos a operar, vemos que hay bastante dificultades, a veces porque está pegado al colon, pegado a la vejiga y tenemos que ser muy cuidadosos para tratar este tipo de cuadros. Como ustedes ven acá, la clasificación de la endometriosis, el estadio 1, ven formaciones endometriales pequeñas, localizados, por ejemplo, como ustedes ven en la cara anterior, en el fondo de saco de Douglas. El estadio 2, ya están viendo ustedes las lesiones endometriósicas mucho más grandes. El estadio 3 sigue los cuadros infiltrantes. Acá están, por ejemplo, ya infiltrados los ligamentos uterosacros. Y el estadio 4, que ya es más severa, ya tenemos formaciones de endometriomas, compromiso superficial y compromiso profundo. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico de una paciente que tiene endometriosis? El gol estándar, o sea que el diagnóstico nos lo va a dar la laparoscopía. Con la laparoscopía podemos hacer un estadiaje y es lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo. La ecografía, si nosotros hacemos un estudio ecográfico, vamos a ver de que la presencia de los famosos endometriomas, o sea, vemos imagen en vidrio esmerilado, si es que existe endometrioma.
Después, si tomamos una biopsia, la parte patológico y los marcadores tumorales. Cuando nosotros hacemos un examen laparoscópico, vamos a ver las características de las lesiones que se encuentran. La lesión clásica es una lesión de color negro o azul como quemadura de pólvora. Así se denominan lesiones en quemadura de pólvora. Las lesiones no clásicas pueden ser roja, blanca, no pigmentados y vesiculares. Cuando vemos una lesión roja, la consideramos la forma más activa de la endometriosis. Y la ventana de Allen-Master, que es defecto del peritoneo cicatrizal que cubre los implantes endometriales. Entonces, las cicatrices del peritoneo los van a tapar. A eso se denomina la ventana de Allen-Master. Como ustedes ven acá, estas son las imágenes típicas que encontramos nosotros en la laparoscopía. Ven ustedes esas imágenes de color azulado. Esas imágenes de color blanco, que son las fibrosis que se presentan. Mientras más severa sea la endometriosis, más lugar a la formación de adherencias. Como ustedes ven ahí, otro tipo de lesiones, y ahí ven ustedes ya el cuadro adherencial un poquito más intenso. Y acá, como ustedes ven, ya las adherencias son bastante múltiples. Todo eso blanco que ven ahí, las lesiones de color blanco. Ven todas estas lesiones y múltiples adherencias. Como ustedes ven acá, ya adherencias un poco gruesas. Ese es el mayor compromiso que tenemos con la endometriosis. Acá, por ejemplo, ustedes a la laparoscopía, estamos viendo acá esta formación de un quiste de chocolate, un endometrioma. Al haberle hecho la ecografía, encontramos pues una imagen en vidrio esmerilado. Y esto puede ir creciendo. Cada vez que hay menstruación, como hay tejido endometrial, igualito sangra y el endometrioma va creciendo. Y esto pues produce adherencias, que pueden ser laxas o pueden ser fibróticas. Acá ustedes ven, se ha abierto, laparoscópicamente se ha abierto un quiste de chocolate y ustedes ven, fíjense, la coloración que tiene la secreción. Y justamente es la secreción, pues por eso el nombre de quiste de chocolate. Acá ustedes ven las formaciones de endometriosis regadas en el peritoneo, y acá ustedes están viendo estos blanquitos, esto de acá ven, son la formación de las adherencias. ¿Cuál es el tratamiento de la endometriosis? Cuando nosotros tratamos la endometriosis, los objetivos del tratamiento es aliviar el dolor, limitar la aparición de la enfermedad y conservar la fecundidad. Esos son los objetivos que tenemos del tratamiento, ¿no? Disminuir el dolor,
limitar la aparición de la enfermedad, conservar o intensificar la fecundidad. Como esta es una enfermedad crónica, no podemos asegurarle a una paciente si nosotros, por ejemplo, le damos un tratamiento o hacemos un tratamiento quirúrgico, no podemos asegurarle a la paciente que posteriormente no pueda tener actividad endometriósica, porque como les digo, es una enfermedad crónica que después de la operación, después de haber limpiado toda la cavidad pélvica, posteriormente puede seguir el cuadro endometriósico, formar las adherencias, y esto pues con las adherencias, el problema de infertilidad es frecuente. No existe estrategia de prevención, no podemos prevenir nosotros la endometriosis. Generalmente nosotros hacemos un diagnóstico, por ejemplo, laparoscópico, hemos limpiado las adherencias, y las 2/3 partes de las pacientes nuevamente presentan cuadros de endometriosis. No es posible pronosticar el progreso de la enfermedad. Por eso les decía, no podemos decirle a la paciente, señora, ya le hemos operado su endometriosis, ya nunca más va a tener. Y que el tratamiento va dirigido a eliminar las lesiones endometrióticas y tratar las secuelas. Damos tratamiento y en la parte quirúrgica, pues todas las adherencias, tratar de limpiar para que la paciente pueda tener pues una fertilidad posterior. ¿Qué hacemos en el tratamiento? Generalmente suprimir la producción de los estrógenos. Utilizamos los agonistas de la GnRH, que son los que funcionan a nivel del eje hipotálamo hipofisiario. Tenemos, por ejemplo, el acetato de leuprolide, el danazol, inhibe la esteroogénesis en el cuerpo lúteo, las progestinas o los anticonceptivos orales, que hacen de que atrofia el tejido endometrial. Y el acetato de medroxiprogesterona, que son las famosas inyecciones de cada 3 meses, hace de que se inhiba el crecimiento del endometrio y asimismo inhiben el crecimiento de los focos endometriales. El tratamiento puede durar 1 año o 2 años, depende de muchos factores. Los anticonceptivos orales causan anovulación, alivian el dolor en el 60 o 95% de los casos. Los antagonistas de la progesterona, que tienen un efecto antiproliferativo del endometrio. La mifepristona se está empleando. Y para el dolor utilizamos los AINES. El tratamiento quirúrgico, ¿en qué va a consistir? En escisión de los focos endometriósicos, a sacar todos los focos endometriósicos que se pueda. Si tenemos un endometrioma, extirpación del endometrioma. Podemos, si la paciente ya tiene niños, podemos hacer una histerectomía total, más una salpingo o colectomía bilateral. Y la paciente puede recibir tratamiento de reemplazo hormonal. Y el riesgo de la recurrencia es mínimo. Entonces, de acuerdo a lo que encontremos nosotros en el acto operatorio, es que tenemos que tomar una determinación. Si la paciente desea tener niños, entonces tenemos que ser lo más conservador posible. O sea, no vamos a, en primera instancia, proponerle una histerectomía más una salpingocolectomía, sino que tenemos que ser lo más conservadores posibles. O sea, erradicar los focos endometriósicos,
hacer electrofulguración, sacar el endometrioma, y la opción para que la paciente pueda entrar a un programa de fertilización in vitro, porque a veces las adherencias son tan fuertes que prácticamente la trompa pues está ocluida, y la paciente tiene esa opción de una fertilización in vitro. Si vemos de que ya la paciente ya ha tenido pues niños, entonces para el tratamiento definitivo de una endometriosis severa, hacer la histerectomía o la salpingoforectomía. A veces cuando entramos a la cavidad peritoneal es tantas las adherencias, tanto es el compromiso, de que a veces solamente tenemos que hacer pequeñas liberaciones y dejar el útero, dejar los ovarios, porque no podemos. Y es importante también que en estos tratamientos la ayuda de cirujanos, que puede ser oncólogo o puede ser un urólogo, porque pueden haber compromisos de la uretra, compromiso de la vejiga, compromiso del recto, compromiso del intestino, del ciego. A veces, por tratar de nosotros hacer una mejor cirugía, tratamos de liberar y podemos perforar el colon, podemos perforar la parte del recto, o podemos perforar vejiga, o podemos lesionar uréteres. Entonces, siempre en estos casos, cuando vemos una endometriosis severa que va a entrar a un acto quirúrgico, la colaboración de un equipo médico de cirujanos. Si el dolor persistiera, entonces existen las posibilidades de una neurectomía presacra. O sea, ahí ya tenemos que utilizar la ayuda de un colega, un neurocirujano, para que nos ayude en este tipo de operaciones. Y como les explicaba, ¿no? Por este problema de adherencias, problema de obstrucciones, es causa pues de infertilidad de endometriosis. Y aquí ya hay que ir considerando las técnicas de reproducción asistida. Muchas gracias, doctores. Sí, doctora. Doctor, disculpe, ¿cómo diferencia, cuál hace la diferenciación entre los implantes superficiales y los implantes profundos de los focos endometriósicos? Ya, generalmente, como les explicaba, el gol estándar de todo esto del tratamiento de la endometriosis es la laparoscopía. Entonces, a nosotros hacer la laparoscopía vamos a ver, ¿no?, si los implantes son superficiales o efectivamente ahí podemos tratar de eliminar, y vemos de que definitivamente tratamos, por ejemplo, de movilizar el intestino. No se moviliza ese intestino. Tratamos de movilizar el ovario. Ese ovario no se está moviendo. Entonces, generalmente, esos son los implantes profundos. O sea, las adherencias que se han formado son bastante fuertes. Generalmente, la diferenciación de los implantes superficiales o profundos es, como les explicaba, por el acto quirúrgico que nosotros encontramos o en el acto de hacer una laparoscopía. Gracias, doctor. Ya, doctor. Si no hubiera una pregunta, mañana tenemos otra charla. Acuérdense ustedes de que siempre, como les repito, la historia clínica paciente es muy importante, y siempre tener en cuenta este tipo de problemas, porque como ustedes ven,
es el 10% de todas las mujeres, es el 50% de las pacientes que sufren infertilidad. Entonces, al hacer el examen clínico o al hacer la historia clínica, si una paciente viene y nos está diciendo, doctor, ¿ah? Yo sangro con bastante frecuencia, tengo sangrado entre las reglas, cuando tengo relaciones es muy doloroso. Entonces nosotros tenemos que ir sospechando ya de que tenemos un cuadro de endometriosis. O por ejemplo, yo tengo una paciente que después de muchos años viene a la consulta, me dice, doctor, estoy sangrando a través del ombligo. Y justamente también en el ombligo hay focos endometriósicos. Al examinar encontramos pues una lesión de color achocolatada o de color azulada y vemos de que tenemos focos endometriósicos. O al hacer el examen clínico, cuando colocamos el espéculo, encontramos a través del cuello, a nivel del cuello, también lesiones achocolatadas o violáceas, que es justamente la endometriosis, o a nivel de vagina, o a pacientes que le hemos hecho una episiotomía y tenemos ahí focos endometriósicos, o la paciente que viene con cuadro de hemoptisis, también podemos hacer esa sospecha. Sí, doctora. Doctor, cuando usted decía en los factores de mayor riesgo, dijo ciclos menstruales cortos, como ahorita, eso, bueno, quiere decir la polimenorrea y también habló de los ciclos del sangrado menstrual abundante, o sea, la hipermenorrea o no necesariamente esos conceptos. Sí, generalmente está relacionado con eso. Acuérdense que los focos endometriósicos está relacionado mucho a la presencia de estrógenos. O sea, en los cuadros hiperestrogénicos generalmente tienen mayor incidencia o un factor predisponente al cuadro de endometriosis, ¿no? Si nosotros tenemos abundante sangrado y nosotros vemos ah, la teoría de la formación de endometriosis retrógrada, se explica, ¿no? Si hay bastante sangrado, tiene más posibilidad de una paciente que no tiene mucho sangrado. O la paciente que sangra más frecuente tiene más opciones de hacer una endometriosis. Ya. Gracias, doctor. Doctor, mis compañeros han escrito en el chat de algunas preguntas. Ya, vamos a tratar de ver, ¿ya? Ya. En el sangrado que se presenta con cuadro de hemoptisis o con cuadro de epístasis no es definitivamente en forma cíclica, ¿no? Son hallazgos ocasionales que se nos presentan. Una paciente que viene, doctor, yo estoy sangrando, o tengo sangrado por la boca cada vez que menstruo, ¿ah? Se puede presentar. Y en el tratamiento de los AINES, generalmente ayuda bastante, pero a veces los AINES ya no son suficientes, sino que tenemos que emplear otro tipo de medicamentos, ¿no? Que no sean AINES.
En lo que se refiere a los grupos etarios, como les explicaba, más frecuente durante la época de la fertilidad. Pacientes, por ejemplo, que ya están próximos a la menopausia, generalmente no es muy frecuente de que se presente este tipo de problemas. O pacientes también bastante jóvenes que vienen con la dolor pélvico, han sido tratados por otras causas, también hay que ir pensando en una endometriosis. Muy bien, doctores, muchas gracias. Será hasta el día de mañana. Doctor, disculpe una pregunta. Diga, doctora. ¿Los endometriomas podrían llegar a malignizarse? La posibilidad de malignización es bastante remota, pero sí es posible. Sí es posible. Como todas, acuérdense que todas las células totipotenciales tienen esa posibilidad de malignizarse. Pero la incidencia es bien pequeña. No descartamos. Acuérdense que uno de los exámenes que pedimos en sospechando un cuadro de endometriosis es CA125. Y el CA125, cuando está por encima de los 500, estamos sospechando de que puede estar una lesión neoplásica también ahí asociada. Ya, doctor, muchas gracias. Gracias, doctores. Será hasta el día de mañana. Gracias, doctor. Ya, ok. Gracias, doctor. Gracias. Feliz día, doctor. Gracias. Ahí a la delegada le estoy mandando las diapositivas. Felicidades al maestro. Muchas gracias a todos.